Me veo Perfecto. como... Muy bien. Bueno, a ver, te vas a conectar. Ok, ahí estás. Bueno, buenas noches a ¿Estoy? todos. Ahí estás, perfecto. Bienvenidos a nuestra sesión. Ahí Espérame, déjame estás. cambiarme de aquí del celular. Sí. Bueno, vamos presentando mientras a la doctora Pameli Ortiz. Gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Hoy vamos a tener nuestra sesión de lunes de Journal Club. Y la doctora Pamerín nos va a presentar un tema de la importancia del cateterismo en el periodo temprano postquirúrgico en cardiopatías congénitas. La doctora es intensivista cardiovascular, actualmente ella trabaja en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y bueno, pues hoy vamos a tener el privilegio de escucharla por primera vez en nuestro journal, esperamos que sea la primera de muchas. Y pues nada, Pam, ¿estamos listos? Ahí va la pantalla. Yay. Listo, tú Muy mandas. bien. Bueno, buenas noches. Yo soy la doctora Pam. Soy de terapia intensiva cardiovascular, egresada del Instituto Nacional de Cardiología. Y bueno, pues el día de hoy, la doctora Charlie Alcántara me pidió que revisáramos algunos artículos, de preferencia dos, sobre la importancia del cateterismo en el periodo temprano. La verdad es que este es un tema muy importante debido que, pues, ¿cómo le hago para que me des la siguiente? Yo. Ah, Me sí, avisas, muchas me gracias. avisas y yo le doy. Ah, ok, si quieres la siguiente. Si quieres dar la siguiente. Ahí está. Entonces, bueno, pues realmente la relevancia es que en diferentes contextos el cateterismo pues, ahorita ha sido y sigue siendo una de las herramientas que utilizamos nosotros en la terapia intensiva de forma bastante importante en el periodo posquirúrgico inmediato o mediato. Esto es dentro de los primeros 30 días, es algo que también para nosotros como terapia intensiva es de una gran ayuda, a pesar de que nosotros podemos tener el cuidado clínico especializado, nosotros podemos haber hecho todas las pautas de los diferentes protocolos de los pacientes posquirúrgicos. A pesar de todo eso, a veces tenemos pacientes que, como dicen en la terapia, ¿no? Nomás no jalan. Entonces, y el cateterismo ha sido una herramienta que realmente nos ha ayudado mucho, tanto con los compañeros intervencionistas, a poder eh, tanto diagnosticar como en ese momento el poder ayudarnos también en resolver algunos problemas, ¿no? La siguiente. Normalmente y tradicionalmente lo que la mayoría de las terapias posquirúrgicas tenemos pues es la ecocardiografía. El problema al principio, las primeras horas o los primeros días, es los parches, las ondas, el tubo, o sea, las ventanas, no hay tanto transesofágico. Hay compañeros que pudieran estar ahí con nosotros, pero que no tienen tanta habilidad para los transesofágicos. O luego está todo bien, pero las ondas simplemente a un niño de 4 o 5 meses no le van a entrar. Entonces, es la herramienta de elección que la mayoría de nosotros tenemos, que es genial, pero muchas veces en el posquirúrgico inmediato no siempre nos van a ayudar, ¿no? Y, por ejemplo, válvulas no las vas a poder ver en el posquirúrgico inmediato de la mejor manera. A veces no se pueden alinear de manera adecuada. Y la otra es que es operador dependiente, ¿no? Eh, Muchas veces nosotros que somos de terapia intensiva cardiovascular, que tenemos el entrenamiento en hacer ecocardiografía en cuidados críticos y que hacemos más de una especialidad en esto, de todos modos, aún así, necesitamos muchas veces la ayuda de compañeros con mucha más experiencia, que se pueden acomodar mejor y que son ecocardiografistas, ¿no? Y la que sigue sería, si quieres la siguiente. Ay, ya. La que sigue es la tomografía. El problema de la tomografía es que necesita estar muy estable tu paciente.
Muchas veces bajarlo a tomografía o pasarlo a tomografía es llevarlo con todo y bombas. A veces el paciente puede estar más o menos estable, pero es muy inquieto y lo tienes que volver a intubar. Eh, Te da una mejor perspectiva, pero sí tiene sus limitantes, ¿no? Y si ya lo vas a mover y tienes un compañero de hemodinamia que es parte de tu equipo y que le puedes explicar bien las indicaciones en ese momento, creo que el que pueda darte un apoyo hemodinamia es algo muy importante, ¿no? Obviamente, las limitantes de aquí es que no en todos los hospitales tenemos hemodinamista a las 24 horas o alguien que lo quiere hacer de manera temprana, pero obviamente también no deja de, o sea, no exime que se haga en otros lugares y que esto también lo podemos transmitir a nuestros compañeros y a nuestros hospitales, el decir, bueno, vámonos haciendo un equipo, porque terapia intensiva suele ser muy egoísta a veces de sus pacientes, ¿no? O sea, es mío y yo lo voy a arreglar y a veces sí necesitamos apoyarnos con los demás compañeros. Entonces, siendo un buen equipo con ecocardiografía, un buen equipo con los compañeros de hemodinamia y un buen equipo con los compañeros de cirugía cardiovascular, creo que es donde se obtienen los mejores resultados en el postquirúrgico. La que sí. Entonces, bueno, la introducción es relativamente nueva en algunos lugares, pero en otros tiene ya un buen rato haciéndose. Normalmente la principal limitante pues es que tienes que pasar el paciente hemodinamia, pero como decía, si ya lo vas a mover porque le quieres hacer una tomografía, pues de una vez platica con tu compañero de hemodinamia y pásalo a CATE, ¿no? Y el uso de medio de contraste intravenoso, pero también para eso hay estrategias que se pueden utilizar de protección renal, o sea, platicar con tu compañero que intente utilizar el menos medio, cualquiera de esas cosas, ¿no? Siempre hay como formas de hacerse las cosas. Y la verdad es que los beneficios que te puede otorgar un cateterismo de una forma temprana cuando tienes una lesión que estás sospechando que puede ser obstructiva postquirúrgica son mucho más que el hecho de que estés pensando, no es que le voy a poner un poco de más medio de contraste y me va a fregar el riñón, pues o tienes niño o tienes un poquito de lesión renal que probablemente y posteriormente se vaya a mejorar. Tienen la capacidad única de medición invasiva de presiones, lo cual es genial. No en todos los hospitales, sino en todos los lugares, los compañeros de cirugía cardiovascular nos van a dejar catéteres intracavitarios. Genial sería que pudiéramos tener todas las presiones a la vista, ¿no? No solo la presión arterial invasiva. Este, Se pueden medir las presiones de las cámaras cardíacas, se pueden medir las presiones de las grandes esterias, se pueden estimar los gradientes de mejor manera. Hay una delimitación morfológica posquirúrgica mejor. Muchas veces el eco te dice, es que sí parece que está obstruido y el gradiente me da, y a la hora que lo pasas al cateterismo resulta que no está obstruido y que la ventana no era tan adecuada en ese momento, ¿no? Y el carácter terapéutico, que también es genial, porque pues, si ya tienes una lesión que en ese momento está obstruida y el compañero es tan amable de agarrar y decir, sabes que le voy a poner un stent para que se te haga más sencillo el trabajo, te facilita muchísimo toda la evolución de tu paciente y también te ayuda a que lo puedas extubar más rápido, que puedas mejorar su tratamiento, que a lo mejor no necesite tanto apoyo inotrópico, vasopresor. Entonces, todo eso nos ayuda mucho también. La que sigue. La que sigue, por favor. Gracias. Entonces, bueno, no hay muchos artículos. Ya ahora sí que revisándolo, no hay muchos artículos sobre esto. Les presenté dos que son muy interesantes. Hay muchos que están en Taiwán, en Shanghái, en Europa. Hay pocos en América Latina. Este, Porque digo, no es tanto que lo hagan, pero sí, los más importantes que quiere decir es que fueran por lo menos en los primeros 30 días, porque hay artículos de unicéntricos o multicéntricos, pero son en periodos a veces hasta mayores de 30 días. El primer estudio, pues, propone evaluar las indicaciones, la factibilidad y la seguridad de los mismos en los primeros 30 días, o sea, tanto en el periodo mediato como inmediato de la cirugía cardíaca.
¿Qué sigue, por favor? Ahí había unas imágenes, pero no se ven. El total ellos hicieron 317 cateterismos, de los cuales 138 fueron diagnósticos y 179 fueron intervencionistas, con un total de 245 pacientes. Su mediana fue en los primeros 4 días. Entonces, en los primeros 4 días, obviamente, estás teniendo problemas en las evoluciones, estás teniendo problemas en que no puedes progresar a tu paciente, estás teniendo problemas en que persiste hipoxémico. eh, el poder tener el arma de decirle a tu compañero, sabes que ayúdame, es algo muy interesante, ¿no? Y muy importante. Entonces, una mediana de 4 días es algo muy bueno. La media de edad fue de 3 meses, o sea, son pacientes chiquitos, la mayoría 5 kilos en el caso de este artículo, y un total de 194 cateterismos se realizan en pacientes univentriculares, eso quiere decir en cirugías de Glenn, Norwood y Fontan, que muchas veces no es, o sea, es esa continua como disyuntiva que tenemos a veces con los equipos quirúrgicos de si la técnica fue adecuada o si hubo un problema al cierre, ¿no? Y a veces no es eso, sino que no puedes controlar todos los factores y se puede obstruir o al momento del cierre quedan un poco más acodados o el corazón univentricular tiene poca tolerancia y la única forma real de poder darnos una idea de qué es lo que está pasando pues es ir a medir las presiones y ir a medir los volúmenes e ir a medir, obviamente, pues la capacidad que tiene cada cavidad, ¿no? Y cómo está el sistema, obviamente. La que sigue. Las indicaciones en ellos normalmente lo que vemos más es hipoxemia, ¿no? Es el paciente hipoxémico, hipoxémico, hipoxémico. Oye, normalmente los Glen te tienen que andar saturando eh, no sé, el 85% y tienes un Glen y de repente el primer día te estuvo saturando 85, 88 y se te cae la saturación a 65 de un momento a otro, ¿no? Y dices, es que ya le hice esto, es que ya le hice aquello, ya casi lo volteé de cabeza y nomás no está jalando mi paciente, no estás dándole más poscarga, ya, o sea, tiene un buen manejo por parte de terapia, sabes que necesito que me apoyes. Y a veces en el posquirúrgico inmediato, cuando están tan invadidos o a veces salen con problemas de tórax abierto, que se han hecho cateterismos tempranos en tórax abierto en algunos centros, y ellos son los que te pueden ayudar más, ¿no? Posquirúrgicos prolongados que nada más no los puedes extubar, el paciente que puedes meter a ECMO y que tiene falla de poder sacarlo de ECMO en, por ejemplo, periodos postbomba muy prolongados y que decides desde la bomba pasarlo al ECMO y cuando lo intentas destetar, este paciente no se puede destetar, recuartados, pacientes que tienen diferentes diagnósticos, obviamente, de estenosis de la arteria pulmonar, etcétera. Y algo que está muy, muy interesante de esto es que de los resultados de las diferentes indicaciones, pues obviamente había una estenosis en el vaso, ya sea arterial y venosa, y de las intervenciones, de las 100, o sea, de 194, 123 tuvieron eh, estenosis de una arteria o una vena, y de esas 78, los mismos compañeros que fueron a ver esa estenosis, ¡pum!, le pusieron un stent, y con eso pudieron resolver el 70% de las cosas que podías arreglar, ¿no? Afortunadamente 85 fueron normales, donde decir, sabes que el problema no es que esté tu paciente con alguna, alguna estenosis o que tenga problemas de las cavidades, es que le falta tiempo. Bueno, ok, entonces ya rediriges tu tratamiento a eso, ¿no? Que tienen colaterales, lo tomas en cuenta, que tienen una oclusión vascular, que el compañero pueda hacer la geoplastia por balón, si están recuartados o que quedaron con un poquito de obstrucción con gradientes, ok, ellos pueden hacer el procedimiento a nivel de la aorta, o sea, todo ese tipo de cosas. Y eso es algo que es de mucha ayuda para tanto como diagnóstico como intervencionista, ¿no? Y el que sigue. Y obviamente siempre hay que tomar en cuenta las complicaciones. Ellos sí tuvieron complicaciones dentro del procedimiento y después del procedimiento. La mayoría fueron, por ejemplo, después del procedimiento, pues se habla de la trombosis femoral, de los embolismos de algunos stents y el sangrado, ¿no?
Afortunadamente únicamente refieren una arteria, una ruptura de una arteria, lo cual es una complicación muy, muy fea. Y en intra, o sea, dentro del procedimiento, la mayor complicación que llegaron a tener, pues fue eh, ya sea el que se extravasó un poco el medio de contraste, algunos fueron bloqueos, pero fueron transitorios los bloqueos AB, tanto de segundo como de tercer grado. Algunos tuvieron taquicardias supraventriculares, eh, sangrado a nivel traqueal, probablemente de algún paciente que tuviera problema a nivel de las pulmonares, bradicardias, pero no son tantas las complicaciones de 300 y tantos cateterismos que hicieron, de los cuales 194 fueron para hacer diagnóstico e intervención, que 29 sean, ¿no? Yo creo que ahí es donde mides el riesgo-beneficio de decir, bueno, sí puede exponerse a esto, pero también nos puede ayudar mucho. ¿La que sigue? Obviamente los gráficos, está muy interesante si pudieron ver los gráficos de ellos, los resultados que obtuvieron a partir de las diferentes cardiopatías. Entonces, por ejemplo, los pacientes que tenían con shunts que estaban dando gradientes muy importantes a nivel de la pulmonar y que estaban reflejando obstrucción a nivel de la arteria pulmonar, la mayoría tuvieron ese problema. Y saca la lengua, saca la lengua. Mira, ¿todo bien? Ok. Perdón. Ajá. Entonces, eso ahora sí que fue bastante interesante. La otra que me gustó mucho esa gráfica es la de los pacientes que tuvieron cardiopatía univentricular, ¿no? Y que la mayoría de ellos, aunque fue diagnóstica, el mayor porcentaje que tuvo es gradientes obstructivos que pudieron ayudar poniendo stents sus compañeros. En aquellos que fueron después de ¿cómo se llama?, de procedimientos de aorta, la mayoría pues fue el poder realizar a través del intervencionismo la apertura, ¿no?, de estas recuartaciones. Entonces, eso es algo que aporta mucho al posquirúrgico de nosotros y la importancia de poderlo poner porque muchas veces el, 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 ahora sí que el desconocerlo y el decir es que si lo metemos ahorita a cateterismo temprano va a resangrar, es que tiene 2 días de operado, 3 días de operado, no, o sea, lo vamos a abrir las suturas y realmente bien hecho, los riesgos son muy poquitos en sí, como vieron en este estudio, las complicaciones de dehiscencias de heridas realmente no se presentaron como tal. Más bien son electrocardiográficas, las complicaciones más presentadas. Siguiente, por favor. Y obviamente nada más 9% tuvieron complicaciones graves y el 20% menores durante el procedimiento, las que ya habíamos mencionado. El análisis de los factores de riesgo pues realmente no reveló ninguna diferencia en cuanto a la aparición de complicaciones en función a la edad y peso del tiempo transcurrido y al contrario sí pudo otorgar mucha información sobre los pacientes con cardiopatías univentriculares y los pacientes en ECMO con difícil destete, que eso es algo que también es muy interesante. El cateterismo en ECMO, con ECMO conectado, es súper interesante, ¿no? El cómo se hace la realización del procedimiento, los cuidados que se debe tener. La mayoría de los que también hacemos medicina con apoyo de membrana extracorpórea, el poder también apoyarte a tus compañeros de hemodinamia, es algo que te otorga muchas herramientas para el seguimiento del paciente, sobre todo el posquirúrgico cardíaco en ECMO. ¿En el que sigue? Y el otro artículo es igual, el posoperatorio temprano. Este es un artículo un poquito más nuevo, es del 2019, en el periodo posquirúrgico inmediato. Y bueno,
La que sigue, ok. El objetivo realmente de este estudio pues, era evaluar las indicaciones, la viabilidad y la seguridad de los resultados de los cateterismos cardíacos, igual en los primeros 30 días, en el periodo tanto inmediato como mediato. Ellos realizaron 317 con 245 pacientes y 138 fueron diagnósticos y 179 fueron intervencionistas. La media igual de ellos fue de 4 y incluyeron cardiopatías uni y biventriculares. La indicación más frecuente, igual que los otros artículos, y la mayoría de los artículos que van a encontrar es hipoxemia, el posoperatorio prolongado y la sospecha de estenosis arterial. Los autores realmente no hallaron diferencias significativas entre las complicaciones entre la edad, el peso y el tiempo transcurrido posterior al cateterismo o el uso de ECMO asociado. ¿Qué sigue? Eh, el estudio, bueno, se notificaron varios eventos adversos durante y después del cateterismo, entre ellos, igual, el bloqueo AB transitorio, la extravasación de medio de contraste, en algunos hubo trombosis, embolización, hemorragia, muy pocos daños a la pared y a los vasos del ventrículo derecho, pero afortunadamente, si se fijan, como complicaciones no meten en la dehiscencia de puntos, que se haya abierto alguna sutura, que hayan tenido ruptura de alguna pared, más que en un caso, creo. O sea, no interviene realmente en los primeros días, a pesar de que es un periodo muy temprano, en el procedimiento quirúrgico hecho por el compañero de cirugía cardiovascular. No tuvo consecuencia y la verdad es que no hubo, en el caso de estos, mortalidades en ningún procedimiento, durante el procedimiento, ¿no? Evalué el impacto y los resultados de las intervenciones posoperatorias y observó que la mayoría mostraban mejoría clínica posterior a la intervención de estos. Algunos pacientes necesitaron intervenciones adicionales con cirugía. También el hecho de decir, ¿sabes qué? Es que este paciente sí tiene un problema obstructivo, este paciente tiene un problema que no va a mejorar, o el mismo procedimiento de Glenn y Fontan de tu paciente no está tolerando el procedimiento y yo te estoy dando en este momento las armas suficientes y la información suficiente, tanto terapia intensiva, diciéndote que clínicamente y hemodinámicamente, como los compañeros de intervencionismo, dándote toda la información con el cateterismo para poder ir con el compañero de cirugía cardiovascular y exponerle el problema y decir, creo que tenemos que tomar la decisión de desmontar o de deshacer el sistema de Glenn o de Fontan, ¿no? En ese momento. O en algunos casos, el hecho de que haya obstrucciones y que sea necesaria una reintervención quirúrgica, ¿no? Las anomalías coronarias y estenosis vascular fueron hallazgos de los diagnósticos. Eso es relativamente las anomalías coronarias no tan normal, pero en algunos pacientes lo puede haber. Siguiente. Eh, el estudio también analizó los resultados de las intervenciones específicas, los procedimientos quirúrgicos y se realizaron procedimientos quirúrgicos, obviamente dependiendo del caso. La estenosis vascular pues fue la más común y sobre todo la estenosis de la pulmonar, que es la que más se puede llegar a presentar. Las consecuencias terapéuticas de los cateterismos incluyeron tanto intervenciones, abordajes quirúrgicos, obviamente la mejoría clínica que muchos llegaron a pasar. Y el estudio concluye que el intervencionismo antes de los 30 días o durante el periodo temprano o mediato o inmediato, en niños es factible, seguro y los resultados clínicos son positivos. O sea, la mayoría de los estudios que están viendo esto de poder meter pacientes a cateterismos en periodos tempranos, menores a 30 días, tienen resultados buenos, tienen buen impacto en la morbilidad, la mortalidad y las complicaciones son muy pequeñas, bien hechos. Entonces, bueno, ahora sí que hablé muy rápido, pero la importancia de esos dos artículos es también el poder eh, visualizar de manera factible que se pueda hacer equipo con los compañeros de intervencionismo. En el Instituto Nacional de Cardiología, la última estadística que tenemos de el, el servicio de hemodinamia, la verdad es que los cateterismos por intervención, los cateterismos que fueron y que realizaron intervenciones
en el periodo inmediato sí son de mucha ayuda para el posquirúrgico. El número, ahorita se los doy, pero sí, desafortunadamente no les puedo decir mucho del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, pero sí del Instituto Nacional de Cardiología. Creo que en ellos sí el hecho de poder contar con esa parte del posquirúrgico inmediato. Por ejemplo, el mayor número de indicación en este caso fue bajo gasto cardíaco, obstrucción por injertos o estructuras vasculares, desaturación y la hipoxemia persistente, ¿no? Y las complicaciones asociadas realmente pues fueron, tres pacientes tuvieron lesión vascular, dos pacientes del intervencionismo que se hizo taquicardia ventricular, algunos tuvieron que ser reintervenidos, pero eh, como tal, el número de pacientes fueron 357 casos y la mayoría fueron hechos en cirugías correctivas o paliativas de las cardiopatías. Entonces, pues es un... ¿Me salí? Bueno, me salí. Es una estadística interesante, ¿no? Y como decimos por ahí, ¿no? La mejor manera es empezar a hablar y comenzar a actuar, ¿no? El poder comentarles a los compañeros y el poder visualizar en nuestras terapias la importancia de armar equipo tanto con los compañeros de cardiología, ecocardiografía, como con los compañeros de hemodinamia, ¿no? Y obviamente con los compañeros de cirugía cardiovascular. Creo que eso es lo de la presentación de los artículos. ¿Tiene que ser más? No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Muy bien, Pame, pues increíble, increíble presentación y la verdad es que es un panorama como lo dijiste, conciso, preciso, pero muy interesante, ¿no? Pues veamos si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario para la doctora Pame. Yo creo que, digo, la verdad es que en lo personal, que a veces como bien lo dices, son herramientas que tenemos todo el tiempo, eh, son herramientas que a veces lo dejamos como última instancia, son herramientas que de repente decimos, a nosotros como cirujanos nos cuesta mucho, ¿no? A ver, te quedó obstruido, que lo cateterice, no, pero ¿por qué quedó obstruido si yo amplié como lo tenía que ampliar? O, pero yo creo que hay puntos en donde el cateterismo ha ganado un terreno muy importante y es en el tema de las ramas pulmonares, ¿no? A final de cuentas, muchas veces cuando nosotros entramos y queremos hacer alguna plastía de las ramas, ampliar una rama, etcétera, la verdad es que son del terreno que a veces nos cuesta mucho, mucho trabajo. No sé si ustedes, ya sea en el grupo, en el 20 o en algún otro lugar, tengan como algún protocolo o alguna experiencia en ramas pulmonares, sobre todo porque si no, yo tengo un paciente que va para fisiología univentricular y veo que las ramas están pequeñas, ¿qué es mejor? Si entrar antes a corregir y ampliar las ramas y después ir a hacer la derivación cabopulmonar, o primero hago la derivación cabopulmonar y sobre la marcha hacemos algo de las ramas. Entonces, si ustedes tengan alguna experiencia al respecto. En, en el Instituto Nacional de Cardiología, la verdad es que están muy, muy bien escogidos los casos en el sentido de que normalmente primero quieren hacer ampliaciones, y lo permite, para que no tenga tantas complicaciones y sobre todo que sea más sencillo el abordaje por parte quirúrgica, ¿no? Centro Médico Nacional va a depender mucho de lo que decida el cirujano. Ahí, Ok, digo, depende mucho del centro, pero en lugares donde es más integral el abordaje. Normalmente siempre se lleva más de la mano de hemodinamia para que sea más sencillo el abordaje quirúrgico y por lo mismo el posquirúrgico tenga un mejor resultado. ok, Y sí lo hemos gracias. visto también en la terapia, en la periodo posquirúrgico, la verdad es que sí,
Hay mucha diferencia entre un paciente que tiene una buena preparación previo a su cirugía que aquel que se quiere de alguna manera abordar y esperar que el tiempo lo adapte. La verdad es que esa parte de que se adapte Justo, puede llevar tanto justo. complicaciones como mucho tiempo. Perfecto. Jaime, qué gusto tenerte otra vez por aquí, Jaime, a tus órdenes. Adelante. Hola, sí, Pame, soy Jaime Silva, excelente plática. Quería preguntarte a ti, en cuanto a tu experiencia, y pues a Charlie también, como cirujano, ¿cuánto tiempo se esperan después de poner un shunt de Glenn, un shunt de ventrículo ventricular hacia arteria pulmonar? ¿Cuánto tiempo esperan hasta a pasar ese paciente, si están batallando con hipoxemia, pasar ese paciente a hemodinamia y ponerle un shunt? Aquí en nuestra experiencia, los cirujanos a veces les quieren esperar 2 semanas hasta poder hacer una intervención de ese estilo. No sé si ustedes tengan un manejo diferente. Charlie, tú primero. Híjole, Tú eres cirujano. yo no sé si cuento. Híjole, ojalá estuviera por aquí mi amigo David Salazar, que es quien está conmigo en el Infantil de México. No sé si es buena o mala suerte tener a David en el hospital, porque él mete todo. O sea, la verdad es que sí, y eso nos ha ayudado mucho. Por eso te preguntaba este tema de las ramas. Nos ha pasado casos que yo entro a quirófano y si hay alguna clase de obstrucción, David lo está cateterizando inmediatamente, ¿no? Y le está poniendo un stent ahí en la rama sobre la anastomosis, o le está poniendo un stent hacia la rama distal, o le está abriendo la fenestra, o le está, la verdad es que él no se anda con miramientos, y la verdad es que creo que ya en la actualidad ese concepto de esperar, como bien lo decía Pama, que la cicatrización y que no porque hay riesgo de que se abra, eso sí, o sea, nos advierte, ¿verdad? ¿Sabes qué? Sí te encargamos que estés aquí pendiente, ¿va? Por si algo pasa. También el doctor Iñaki y el doctor Alberto, que son con quien yo trabajo, creo que tenemos esa misma línea. Alguna vez tuvimos un caso en el que teníamos una paciente con un stent en la rama izquierda, y lo hicimos híbrido. O sea, hicimos la derivación cabopulmonar y sobre la marcha ellos pusieron un stent en la rama y pudimos terminar la derivación cabopulmonar total. Entonces, creo que ese ha sido algo importante, y como yo comentaba en mi oportunidad anterior, o sea, creo que el tema de las ramas pulmonares hoy a nosotros como cirujanos nos ha aliviado muchísimo gracias al trabajo de hemodinámica. ¿Qué piensas, Pam? En mi caso, bueno, mira, en mi caso, en la experiencia que tengo, voy a contar la experiencia bonita. En la experiencia buena, mi maestro de terapia posquirúrgica cardiovascular es hemodinamista, entonces creo que es el primero que está diciendo, el paciente no está mejorando, no bajará. Y sí ha sido un poco a veces controversial el poder ponerse de acuerdo con el equipo quirúrgico. A veces yo creo que lo más temprano que ha sido es en las primeras 24 horas. Llegaron a pasar algún paciente en las primeras 24 horas de una sospecha de una obstrucción, el cual estaba teniendo muchos problemas y mi maestro habló con el jefe, bueno, con uno de los grandes maestros de ahí de hemodinamia, el doctor García Montes, y se hizo en ese mismo periodo. Pero sí es difícil también en algunos otros lugares donde sobre todo el servicio de hemodinamia no lo tienes 24 horas o no lo tienes de forma constante, a veces sí se puede llegar a tardar. También el poder tener un acuerdo con los servicios de cirugía cardiovascular. Igual que el compañero, hemos llegado a estar una semana, 2 semanas, y el problema es que quizá en las primeras 5 o 6 días mejora, pero ya después, o sea, tiene la indicación y pudiera llegar a mejorar, y te das cuenta que cuando entre más se va retrasando y que el cateterismo se hizo una semana después, el paciente ya no tiene. O sea, ya lo que le puedes ofrecer a nivel de intervención es muy poco, y por lo mismo también lo que le pudieras llegar a ofrecer que pudo haberse arreglado de alguna forma,
se va complicando y se van haciendo estancias más prolongadas en pacientes y obviamente esto va pues en detrimento de su evolución postquirúrgica en la terapia intensiva. Muchas gracias a los dos. Gracias, Jaime. Gracias. Bien, no sé si el doctor Zárate, adelante, doctor Zárate. Pues aquí andamos. Pues primero que nada, muchas felicidades, Pame. No tenía el gusto de conocerte. Yo estoy en el López Mateos. Entonces, somos ahí familia ISTE. Y bueno, el punto es que es un tema que también gusta mucho en el sentido de que el ponerse de acuerdo aquí, yo creo que es el punto, ¿no? El ponerse de acuerdo, terapia intensiva, hemodinamia y cirugía igual. Porque como decías, en el contexto que entras y encuentras algo obstruido que no es factible de repararse por hemodinamia, pues tú entras y le dices a los cirujanos, voy a entrar, pero como urgencia, pero si necesita algo urgente, pues se tiene que meter urgente, ¿no? Entonces, esa dinámica de trabajo es complicada, ¿no? Yo creo que en el Chávez uno de los puntos, pues a favor es que esa escuela de que estaba ahí todo el día García Montes, pues les ayuda mucho, ¿no? Y que a lo mejor no es que esté contratado, no es que haya en todos los turnos un hemodinamista, sino que él tiene mucha disponibilidad, que yo creo que Es que él está en todos los turnos. sí, por eso te digo, vive ahí, pues. Entonces, el punto es que también, yo creo que David en el infantil, pues creo que también en el momento que se ha requerido y es entrón, yo creo que le vale mucho la pena remarcar eso, ¿no? Como dice Charlie, le entras. Y creo que es algo ya que hemos aprendido nosotros como hemodinamistas, que nosotros también acá hemos metido fontanes que 48 horas no jalaron, vas y haces una angiografía y ves todo bien, pues le dices a terapia, pues ponle óxido nítrico, ponle, porque está todo bien, ¿no? Y como dice Charlie, el tema de las ramas es una cuestión y también lesiones obstructivas. El stent como tal ha sido la diferencia, ¿no? Porque no vas a dilatar una rama que tiene menos de 48 horas sin un stent, ¿no? Tienes que dar un frame, un soporte para que lo que hagas le traiga un beneficio, porque no nada más es dilatar por dilatar y sí puede generar complicaciones, ¿no? La verdad es que en ese sentido el posquirúrgico, hacer un cateterismo en un posquirúrgico inestable con pues mucho apoyo aminérgico o incluso en ECMO, pues, es complicado y pones en la balanza, ¿no? También, pues son escuelas, yo creo, son escuelas en el sentido de que todavía hay algunos intensivistas, por ejemplo, acá en el López, que tratan de aguántalo o que pues ahí va y no, nosotros nos han parado acá un poco de que, oye, pues, lo vamos a meter el lunes. Y comentaba con Iñaki que me dice, en todos lados pues, quieren que lo cateterices, ¿no? Y acá, no, ¿qué tal si lo aguantamos otro día más y todo? Y la verdad es que creo que el entrar al cateterismo, el riesgo, como bien mencionas en la presentación y todo, es bajo, digo, haciéndolo con precaución y siendo tampoco así, muy aventado, sino más bien haciendo lo que se tiene que hacer, ¿no? Definir la cuestión estructural. Incluso, pues, en Norwood hay mucho lo que se llama angiografía de salida, que eso también es un punto buenísimo para ver la cuestión del arco. Entonces, yo creo que esto, y hay varios multicéntricos ahí también de estudios de Estados Unidos que hacen mucho la cuestión de la seguridad y demás, está muy bien estudiado, ¿no? Que yo creo que la tendencia actual como grupo nos debe tener muy claro que un paciente que no va mal o que no va bien o que la evolución no es la esperada, pues lo antes posible poder tener definido el diagnóstico, ¿no? Y felicidades, Pamela, ya estamos en contacto ahí. Pon a trabajar con Zainer 20. No, no, y también se vale, por ejemplo, ha habido casos donde tuvimos un Warden hace poco
donde estábamos con una sospecha de obstrucción, hubo compañeros, se comentó que no iba a tolerar el procedimiento, se había comentado de que si salía con algo se tenía que reintervenir y hacer algo a nivel quirúrgico. Se hizo el cateterismo, lo hizo el doctor García Montes y Bien, no arrojó en ese momento algo que tuviera que tener la necesidad de una reintervención. Entonces, también se vale como terapia el agarrar, bueno, no se vale, es parte de lo que debe hacer terapia, decir, ok, entonces lo que necesita realmente mi paciente no es una intervención, sí, sí. necesita tiempo y adaptarse. Y entonces también a terapia intensiva le da la pauta de decir, mi plan de manejo va hacia este lado, hacia esta opción, hacia mantener a mi paciente en esto y eventualmente va a ir jalando, va a ir agarrando, va a ir agarrando, va a ir agarrando. O sea, tampoco es que es de hipoxémico, lleva 2 semanas. Sí, pero va y necesita adaptarse. Y ahora sí que, como dice el doctor Bartlett, ¿no? El corazón se va a adaptar con y sin nosotros eventualmente. Entonces, también se vale totalmente esa parte, ¿no? De decir, los compañeros ya hicieron su parte, ahora terapia intensiva necesita darle tiempo y el periodo de adaptación y el apoyo necesario. Entonces, también eso, igual el CATE diagnóstico sin intervención o el CATE diagnóstico donde te arroja lo esperado para esa situación y la enfermedad de evolución del posquirúrgico cardíaco, es parte totalmente también del manejo y de lo que se debe hacer, que no es tan común el poder pedir un CATE para decir, bueno, dime cómo vamos, pero debería de ser también parte de lo que hacemos, porque como comentaba, ¿no? La herramienta que más tenemos afortunadamente en la mayoría de los centros, pues es el eco, pero muchos hemos tenido el problema de que desde el parche para poder acomodarte en una ventana es muy difícil. Y hay compañeros que son excelentes ecocardiografistas y encuentran unas ventanas impresionantes, pero igual, el hecho de ser operador dependiente, de repente tienes un compañero que te da un gradiente en la noche y en la mañana el gradiente ya subió para la tarde el gradiente ya bajó y dices, bueno, o soy yo, o es el paciente, o es el operador y el poder tener la herramienta, ahora sí que los pelos de la burra en la mano, decir, sabes que estas son las presiones que me está diciendo el cateterismo, eso te ayuda mucho en toda la evolución. Entonces, para nosotros en terapia intensiva ha sido una herramienta cuando la hemos podido utilizar para el posquirúrgico que nos ha ayudado mucho y que ha ayudado mucho a la evolución de nuestros pacientes. Bueno, doctor Bolio, adelante. Hola, buenas noches. No sé si se escucha bien. Sí, Bueno, primero, pues gracias. Pame, no tenía yo el gusto. Felicidades. Y no, más que nada, muchas gracias por la presentación del artículo. Y un poco hablando de lo que comentaban sobre cuándo se puede cateterizar. La verdad es que nosotros ya Carlos no me dejará mentir, ya le hemos perdido el miedo a querer cateterizar a las 24 horas de operado, no pasa nada, ¿no? Eso, cuando tuvimos telemedicina con Pittsburgh, Ricardo Muñoz me acuerdo que nos decía, bueno, pues cateterícenlo. No, aquí se acostumbran a esperar 6 semanas, o no, pues no, se puede cateterizar ya, bueno, pues si es un cateterismo, ok. Y en general yo creo que le hemos ido perdiendo, y si hacemos un análisis podemos dividir los casos de cateterismo en el postoperatorio inmediato, estamos hablando pues los primeros días de postoperado, tanto para corroborar diagnósticos como para descartar diagnósticos que también a veces un paciente va mal y pensamos que es porque no, las coronarias no están perfundiendo bien y se hace la angiografía y se ve que no, que las coronarias están bien puestas, ¿no? En un YATN, por ejemplo. Pero si hacemos un análisis, creo que se puede hacer una buena sinergia entre el cirujano y el hemodinamista, y va a haber casos, o empezamos a tratar de clasificar las cosas, va a haber casos, uno, en que ya sabe uno a lo que va y lo puede uno tener planeado. Ejemplo, voy a operar un niño, me cuesta mucho trabajo ir a cerrar una fístula de Blaylock, le voy a hacer una corrección univentricular, por ejemplo, un Glenn, ¿no? Pero no tengo el acceso tan fácil al Blaylock, entonces ya puede tolerar hacer la cirugía
y en los siguientes días tú, por favor, ciérrame esa fístula porque pues, va a impedir una buena evolución. Eso puede ser algo planeado. La otra puede ser algo de urgencia. Por ejemplo, algo que yo ligué un tronco de la arteria pulmonar y por alguna razón no se ligó bien y es el flujo anterógrado que está teniendo, me está compitiendo con el Glen o con el Fontan y se puede, ya lo han hecho en el postoperatorio inmediato, poner un stent cubierto que tapa el flujo anterógrado del tronco de la arteria pulmonar y puede funcionar. Y así, pues, si uno se pone a ver, poco a poco, a lo largo de los años, hemos ido perdiéndole el miedo al cateterismo, no solo diagnóstico, sino también al intervencionismo postoperatorio, ¿no? Entonces, pues hay un buen número de indicaciones que se están actualizando y que sin duda son el mejoramiento del trabajo en equipo y el mejoramiento de las técnicas aplicables al paciente. Entonces, definitivamente yo creo que lo más importante es eso. Uno, no tener miedo. Dos, discutir los casos entre el cirujano y el hemodinamista y qué puedes hacer tú, qué puedo hacer yo y en qué me ayudas al hacerlo tú y en qué riesgo le estamos quitando al paciente, ¿no? Porque sí, definitivamente la única herramienta que tenemos y que a veces es contraproducente es el ecocardiograma y a raíz de que podemos hacer algunos intervencionismos, lo que se diagnostica por ecocardiograma se puede pasar después a cateterizar y se ve que ni era tanta la obstrucción o que ni siquiera, o que era un artefacto que estaba dando el ecocardiograma por ser operador dependiente, como tú lo comentaste. Entonces, yo creo que lo que a mí me deja y aquí a mí me tiene en este momento es que pues, ya debemos empezar como nosotros en el Hospital Infantil de México, por lo pronto, o como grupo, por lo pronto, yo creo que es un buen tema para revisar, que no nos hemos detenido a pensar, ok, ¿cómo vamos en esto? Cateterismo en el postoperatorio y hacer un estudio retrospectivo, por lo pronto nosotros, de en qué momento o qué pacientes son los que se les ha hecho cateterismo en el postoperatorio para diagnóstico o para resolver un problema, y yo creo que ya tenemos un buen número de casos, ¿no? Entonces, pues gracias porque nos estás metiendo el dedo en la llaga también para decirnos, oigan, ahí hay un tema que no hemos revisado, ¿no? Y pues nada más, ¿no? Creo que eso sí es importante y es trascendente, y sobre todo que no hay mucho escrito, ¿no? Como lo acabas tú de decir, o sea, no se puede encontrar algo tan fácil. Entonces, pues adelante, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos. Y gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Aló, aló. Sí, Manolo, adelante. ¿Qué tal, Pan? Habla Manuel Cortés. Aló. Adelante, te Hola, escuchamos. Manolo. ¿Qué tal? Pues fíjate que nosotros, bueno, hablamos desde Nicaragua. A Pan tuve la oportunidad de conocerla cuando hice hemodinamia ahí en el 20. Nosotros tenemos experiencia con el uso de en la rama. Tuvimos un niño que se nos estancó aproximadamente unos 15 días, se le puso una fístula sistémico pulmonar y tenía estenosis en la rama izquierda. Y le colocamos un stent y nos vino muy bien. Pero a veces es difícil lograr hacerle entender, al menos en mi país, alrededor del uso de la importancia del intervencionista y el hemodinamista a la vez. Pero sí es una batalla campal que logramos nosotros intentarlo. Es muy duro, pero se puede. Actualmente poco estamos operando, pero sí es un factor complementario. Siempre se lo digo aquí al intensivista de que el hemodinamista normalmente, como lo ves en tus casos, en los reportes de los dos artículos, más de la mitad de los pacientes que se llevan hacen una intervención y si no, pues hacen un catediagnóstico que te da una orientación clínica y hemodinamista al intensivista y lo guía. Y esa es la importancia, pero a veces es difícil, como dice Pam, eh, ponernos de acuerdo todos, porque ese es el problema, ponernos de acuerdo todos y todos hablemos un solo idioma. Y pues me gustó la charla, Pan, y gustazo de verte porque años de no verte Igualmente, ya. gustazo, Manolo. Igual Dale, años. pues. Gracias a todos. Muchas gracias, Manolo. Muy bien, hay una pregunta de Liz Cueto. Buenas noches, está buena. Respecto a la hemoptisis masiva por MAPCAS, híjole, ya no me gustó el panorama.
Me gustaría saber qué sería lo ideal el preventivo de la hemoptisis en el manejo de pacientes a los que ya se les detectó la presencia de estas colaterales. No sé, la verdad es que yo creo que cuando tienes un sangrado o una hemorragia pulmonar secundaria a MAPCAS es porque ya no tienes mucho que hacer, pero no sé si alguien tenga algún comentario Sí. diferente. No, y aparte el manejo es sumamente difícil en el segundo, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, vas a sopesar el, el traslado en ese segundo, ¿no? O sea, bueno, que lo tengo que meter en ese momento, pero necesitas un compañero de anestesiología que sea muy hábil y necesitas un compañero de hemodinámica que sea muy rápido. Y aún así, a sabiendas de qué es lo que te va a decir, el tratamiento realmente no va a tener gran cambio en ese momento en las hemoptisis masivas. Claro, Ahí sí sopesas más el riesgo. También el buscar que tiene que ir en las mejores condiciones, entre comillas, o sea, no en las mejores condiciones de decir, espera, estabilízalo y cuando lo estabilices, súbelo, ¿no? Pues nunca va a estar estable si está hipoxémico, si su problema es obstructivo, ¿no? claro, Entonces, pero sí también el saber la indicación y sopesar el riesgo que vas a llevar un paciente con esos problemas. de acuerdo, Preventivo es muy difícil porque ya tienes el problema ahí, o sea, de la hemoptisis es por eso. masiva. Resolutivo, necesitas de un compañero que sea muy hábil, muy rápido y un compañero de anestesia que sea muy bueno. De acuerdo. Muy bien, antes de que se salgan ya algunos, veo mucha gente nueva, mucha gente que hoy está aquí seguramente por escuchar a la doctora Pam. Entonces, comentarles que este es un journal que hacemos todos los lunes, nos conectamos a esta hora, a las 8:30 de la noche, para hablar de temas de cardiopatías congénitas, hemodinamia, cirugía, anestesio, perfusión, etcétera. Entonces, todos están cordialmente invitados. Les dejé aquí en el chat mi número de celular, me pueden mandar un mensajito de texto y los agrego al grupo que tenemos y ahí nos vamos sumando y también el que quiera algún día presentar, ya saben que son bienvenidos. Pam, algo con lo que quieras cerrar tu increíble charla. Yo creo que la importancia de hacer equipos. Creo que eso es lo más Claro, importante con lo que puedo cerrar. Creo que tanto este artículo como los artículos que hay de apoyo por parte de los compañeros de ecocardiografía, por parte de los compañeros de imagen y por el equipo de terapia, de cirugía cardiovascular, lo más importante es hacer equipo, el poder estar en la misma línea, el decir, en este momento mi paciente, o sea, mi compañero de ecocardiografía me reportó tal cosa, el paciente persiste hipoxémico, el compañero de hemodinamia accede a hacer el cateterismo, el compañero de cirugía cardiovascular va con el compañero de hemodinamia para ver cuál es el problema que está pasando, si se puede hacer por intervencionismo y si no, si su resolución es quirúrgica, también el acceder al poder reintervenir al paciente, ¿no? O si no, el decir, el problema es por tiempo, necesitamos que tenga un manejo de otro tipo por parte de terapia intensiva o la directriz va hacia otro lado. O sea, el poder manejarnos en equipo y el poder hacer estas bases que nos ayuden a que sobre todo tengamos buenos resultados y que vaya a favor de la evolución de los pacientes posquirúrgicos, yo creo que es el mensaje más importante de todos estos artículos. No es solo el tienen menos riesgo y lo podemos utilizar más, sino el decir, podemos hacer equipo con las diferentes claro. especialidades, no que somos separados, a veces terapia y a veces cirugía y a veces hemodinamia y a veces cardio, ¿no? Entonces yo creo que ese es el mensaje más importante de la mayoría de estas pláticas, el poder hacer Sí, yo, equipo de manera adecuada, sin... yo, yo creo que ya progresó esto y hoy ya no depende nada más de un hemodinamista o de un cirujano o de un intensivista que haga las cosas bien, sino si no funcionamos todos como un grupo y un equipo, los resultados son más complejos. Pues, Pam, de verdad, muchísimas gracias. Agradezco, digo, primero la presentación. Sé que también estás trabajando. Saludos a todos por allá, que tengan mucho éxito en su jornada. Este, Gracias. bueno, pues la verdad es que siempre bienvenida, ojalá que no sea, que sea la primera de muchas. Y nuevamente invitar a todos a quien esté interesado en estar con nosotros, en presentar cualquier tema que se le haga de interés, alguna caso clínico que también tenga ahí como dudas y que podamos aportar, estamos a sus órdenes. La próxima semana ya le toca ahora al área quirúrgica, la doctora Liz de la Cruz nos va a hacer el favor de presentar un par de artículos, les hago llegar la información el día de mañana.
Y bueno, pues nada, agradecerte otra vez, Pam. Disfruta Los Cabos, salúdame a todos y que tengan todos muy buena noche. Bye, Hasta bye. luego, nos vemos, Charlie. Bye. Bye. Buenas noches.